A ver, hay discos que son un éxito, otros que son, bueno, fenómenos mundiales, pero luego hay muy poquitos que, con el tiempo, se convierten en un auténtico misterio. Y hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de esos gigantes, el Brothers in Arms de Dire Straits. Pero ojo, antes de arrancar, que no se me olvide, todo esto viene de una idea, de un análisis increíble del blog La Playlist del Yeyo. Su trabajo fue la chispa que encendió todo esto, así que mil gracias, un currazo. Venga, vamos al lío, porque para entender el enigma, primero tenemos que ser muy conscientes de la dimensión del monstruo que tenemos entre manos. Y es que Brothers in Arms no fue solo un disco que vendió bien, que va, fue un evento, un auténtico terremoto cultural a escala planetaria. Mirad, solo hay que ver este número, más de 30 millones, o sea, 30 millones de copias, una auténtica barbaridad. Esto lo coloca directamente en el Olimpo de los álbumes más vendidos de la historia. Es una escala de éxito comercial que sinceramente hoy en día es casi imposible de imaginar. Pero la cosa no se quedó solo en las ventas, ¿eh? Para nada, la crítica también cayó rendida. Se llevaron Grammys de los gordos y, atención a esto, arrasaron en los premios de la MTV con un videoclip que literalmente cambió las reglas del juego en los 80. Vamos, un triunfo rotundo por todas partes. Y es justo aquí, en este punto, donde la historia se pone interesante de verdad. Porque con todas esas ventas, con todos esos premios, cualquiera diría que su legado es sagrado, intocable, ¿verdad? Pues resulta que la realidad es mucho más complicada. Aquí está la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo narices es posible que una obra maestra de este calibre, para un montón de gente, haya acabado con la etiqueta de dad rock, o sea, música de padres? ¿Qué pasó por el camino? ¿En qué momento su estatus se volvió tan raro, tan ambiguo? Y ojo, que esta percepción no es una cosa aislada, no es una anécdota. Fijaos en este comentario de un foro de música. Viene a decir que a pesar de las ventas brutales, las sensaciones que son totalmente irrelevantes para quien escucha música hoy. Es una desconexión curiosísima, la verdad. Bueno, pues para intentar resolver este enigma, creo que no nos queda otra que, como quien dice, abrir el capó y mirar el motor. Vamos a analizar el disco en sí, porque Brothers in Arms es, en el fondo, un álbum con dos caras, dos almas muy diferentes que, increíblemente, conviven en una armonía casi perfecta. Lo primero de todo es la tecnología. A ver, es que no se puede entender este disco sin tener claro que fue el buque insignia de la revolución digital. Fue el álbum que le gritó al mundo entero que el futuro era el compact disc. Tenía un sonido tan limpio, tan perfecto, que era la demo ideal para venderte la nueva tecnología. Y luego está la música, claro. Es que en el mismo álbum tenías estos dos monstruos. Por un lado, Money for Nothing, con esa crítica social, ese riff de guitarra que es historia de la música. Y por supuesto el videoclip animado, que era lo más moderno que te podías echar a la cara. Y en la otra esquina, Walk of Life. Todo lo contrario. Una canción súper alegre, optimista, un hitazo pop. Esa doble cara. Ese era su gran superpoder. Pero claro, sería un error de novato quedarse solo con los singles. La auténtica joya de la corona, lo que de verdad convierte a Brothers in Arms en una obra maestra, está en esas otras canciones, en las que no ponían todo el rato en la radio. Fijaos en la lista. Es que el álbum es un viaje emocional con todas las letras. Te lleva desde la nostalgia y la distancia de So Far Away hasta el corazón roto de Your Late Streak, y de ahí a la paz de Why Worry o a esa reflexión brutal contra la guerra en la canción que le da nombre. Y ahí está la clave de todo. We are brothers in arms. Somos compañeros de armas. Esa frase lo resume todo. La camaradería, el sacrificio, esa humanidad que nos une incluso en los peores momentos. Es una canción de una belleza y una profundidad que de verdad te deja sin palabras. Vale, perfecto. Ahora que tenemos todo esto claro, volvamos a la pregunta del principio. Si el disco es tan bueno, tan redondo y lo petó tanto, ¿por qué hoy no se le tiene en el mismo altar que a otros clásicos? Pues parece que la respuesta está en una mezcla de varias cosas. Aquí hay varios puntos clave. El primero, la forma de ser de Mark Knopfler, un tipo que siempre ha pasado olímpicamente del circo mediático. Segundo, el sonido. Esa producción tan pulcra, tan de los 80, se dio de bruces con el sonido sucio y cabreado del grunge que vino justo después. Y tercero, que quizás lo más importante, no hay una máquina de marketing detrás. Knopfler no quiere reuniones, no hay documentales cada 2x3, su legado simplemente no se explota comercialmente. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Es Brothers in Arms un gigante olvidado o una obra maestra a la que no se le está haciendo justicia? Pues mira, como pasa casi siempre en la vida, la respuesta probablemente esté en un punto intermedio. Porque el legado real de Brothers in Arms, ese es incuestionable.
Fue un disco pionero en tecnología, un bombazo comercial y, lo más importante, un álbum con una sensibilidad y una profundidad en sus letras que es una pasada. Su historia la marca la calidad de la música y la integridad de su creador, no lo que dicten las modas. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una reflexión final. Esa actitud de Mark Knopfler, ese negarse a vivir del pasado, de la nostalgia, ¿ha hecho daño al legado de Dire Straits? ¿O todo lo contrario? ¿Ha servido para proteger su arte, para mantenerlo puro e intacto, a salvo de todo el ruido? Es para darle una vuelta, ¿eh? Y con esa pregunta flotando en el aire, vamos a ir cerrando. Una vez más, 1.000.000 de gracias a la playlist del Yoyo por haber inspirado este repaso. Si a alguien le ha picado la curiosidad, de verdad que se pase por su blog. Nos vemos en la próxima.